9 años después del decreto que creó el penal Cordillera, el gobierno anunció el cierre de este recinto que alberga a 10 reos condenados por violaciones a derechos humanos durante la dictadura. Aún no se sabe cuándo se va a realizar el operativo para llevar a los internos al penal Punta Peuco. Claro, sin embargo, desde ya Maite Contreras, hija del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, responsabilizó, y lo hemos estado viendo, ahí al presidente de la República. En todo caso, en caso de que su padre sufra algún problema en el traslado o cuando deba dializarse, dice. Bueno, a esto se suma el hecho de que el penal de la comuna de Tiltil tiene capacidad para albergar a 48 internos. Queremos conversar más sobre este tema y nos encontramos con el diputado y miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Marcelo Díaz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias, muy buenos días. Diputado. A ver, primero, ¿cuál es el gran mensaje que se da detrás de todo esto? Porque más que señalar de que aquí cambian de una cárcel de lujo a una que no lo es, o una cárcel que tiene ciertos beneficios a otra que no lo es, no es tan así la cosa, sino que aquí hay quizás hechos más de fondo. Ahora, efectivamente, para decir las cosas como son, pasan de una cárcel 5 estrellas a una 4 o 3 estrellas, no van a un régimen común, pero es una señal positiva. Positiva porque esta es una de las manchas que tenía nuestro propio proceso de transición política. Yo he escuchado ayer comentarios muy absolutos. Yo quiero valorar la decisión del presidente de la República, señalar que en su momento, yo recuerdo exactamente, yo era dirigente de la Juventud Socialista, me acuerdo cuando se dicta las primeras condenas contra Contreras, que contaba con toda la solidaridad de Pinochet y del ejército, no nos olvidemos del contexto político en el que, claro, muchos vimos con espanto que se creara una cárcel especial para ellos que se llama Punta Peuco, pero también al mismo tiempo eran parte de las contradicciones de la propia transición a la democracia, vimos lo complejo y difícil que fue meterlo en la cárcel. Este no era un delincuente que había asaltado un banco y lo habían detenido y había quedado en la cárcel, no, era el principal jefe de los servicios de represión de la dictadura, defendido por los militares, con la solidaridad política de quienes hoy día acompañan al presidente de la República que tomó esta decisión. Yo no me imagino a la entonces diputada Matei diciendo estamos en shock porque se va a crear Punta Peuco. Por el contrario, favorecieron y generaron condiciones para este trato especial que había a los derechos humanos, pero eso seguía siendo una mancha en nuestro proceso de transición política y democrática, y yo creo que lo que se está haciendo es restablecer el principio de igualdad ante la ley, particularmente en crímenes tan espantosos como la violación de derechos humanos. Yo espero que el próximo paso sea, y más temprano que tarde, la supresión de Punta Peuco y el sometimiento de cualquier chileno o chilena que infringe la ley al mismo régimen penitenciario. Creo que eso es lo que corresponde. Diputado, usted se apura en imaginar a la candidata Evelyn Matei, porque es ficción, apoyando o no apoyando esto, pero lo cierto es que estos penales fueron creados, más allá del contexto, pero fueron creados por el presidente de la Concertación. No, sin duda. Y más allá del contexto particular, quizás en la época de Frei o de Lagos, ciertamente en la época o en el gobierno de Michelle Bachelet ya se pudo haber perfectamente hecho lo que está haciendo el presidente ahora. De modo que yo me pregunto si es que no habrá algún mea culpa de su sector. Yo no creo, fíjate, o sea, mea culpa puede haber siempre, pero yo no creo que efectivamente las condiciones de hace algunos años fueron las mismas que hoy día. Lo que hemos visto es un giro en la derecha. No nos olvidemos que hace poco, en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe, muchos de los que entonces eran activos solidarios de la dictadura y luego de la defensa de Pinochet empezaron a cambiar de posición. Sí, diputado, pero esto no requiere de mayoría en el Congreso para que el giro de la derecha sea significativo. Bastaba con una orden del presidente o de la presidenta. Sin duda, requería un cierto clima político. A lo mejor no hubo una valoración de las circunstancias que había entonces. ¿Faltó valentía quizás de la presidenta Bachelet? No, para nada. No, yo no creo que sea un tema de valentía. Yo creo que es un tema de condiciones políticas. No, insisto, yo tengo muy presente, y lo he recordado mucho a propósito de esta decisión, el clima que había el día en que Contreras se refugió y juró defenderse incluso por las armas, con la solidaridad activa de otros pero de otra gente, diputado, está pasando de ese día a hoy, y entre medio estuvo Michelle Bachelet, por eso le pregunto. Sin duda, pero insisto, tiene que haber condiciones políticas. Quizá en ese momento se pensó que la situación se consolidaba de esta manera y que no había ningún elemento de modificación. Yo vuelvo a señalar, probablemente la entrevista de CNN, que en el marco del clima político y clima social generado con ocasión de los 40 años, despertó una conciencia que a lo mejor estaba dormida respecto a este tema. Y en ese sentido, por eso es que es valorable lo que ha hecho un presidente que es de la derecha, por lo demás. Claro, no, pero sumarme un poco a lo que decía Paola. Lo que pasa es que yo escuché ayer declaraciones, por ejemplo, del expresidente Ricardo Lagos, que decía, no, es que esto fue votado por el Congreso, y el Congreso fue el que decidió, bla, bla, bla. Pero esto fue una decisión del presidente de la República. Por lo tanto, esa decisión en su minuto, si Ricardo Lagos lo hubiese querido tenerla o aplicarlo, podría haber hecho también. Sí, lo mismo la expresidenta de Michelle Bachelet. Entonces, ahí un poco el tema de la valentía o el por qué no se hizo. ¿Qué es lo que pudiese haber pasado en el contexto? Yo creo que fue una decisión político-administrativa
fundada en las condiciones que había en ese entonces en el desarrollo de la consolidación democrática de Chile, con una fuerza todavía muy prevalente de la dictadura y con el mundo que hoy día está asociado al presidente de la República, activo en la defensa de esa realidad y de impedir que hubiese plena justicia. Y probablemente, bueno, eso está en la causa de la generación de Punta Peuco y del Penal Cordillera. Y probablemente a lo mejor esta decisión se puede haber tomado antes. Yo no creo que haya sido falta de valentía. Probablemente hubo una lectura equivocada respecto a las condiciones que había. No lo sé, creo que hay elementos quizás que tienen que ver con la situación política que había entonces. Y quizás, insisto, no existía esta sensibilidad. Yo vuelvo a reiterar. Después de la entrevista de Contreras, que fue espantosa, que además no solamente chocaba contra el sentido común, sino contra el anhelo de la gente de saber exactamente lo que había pasado hace 40 años y después, yo creo que eso gatilló una cierta conciencia transversal, y por eso es que hoy día todo el mundo celebra esta decisión de la necesidad de acabar. Fíjate que el presidente ha dicho van a Punta Peuco. Yo vuelvo a señalar, Punta Peuco, que fue una decisión de nuestro gobierno, y yo asumo ahí lo que significa eso, no es que se le haya trasladado a la penitenciaría como está sometido cualquier reo común. No, están en una segunda cárcel también llena de privilegios. Por tanto, esto va a terminar cuando se acabe Punta Peuco también. Entonces, de ese sentido, yo creo que esta es una mancha, lo dije así, de nuestro sistema político y de nuestro sistema judicial. Y es parte entonces de las propuestas que va a presentar Michelle Bachelet cuando entregue su programa de gobierno, cerrar Punta Peuco. No sé si va a ser una parte de una propuesta de ello, no soy vocero del comando, pero sin duda es parte de los anhelos que muchos tenemos. Insisto, en su momento muchos criticamos la creación de Punta Peuco, valoramos de todas maneras el esfuerzo. ¿Pero a usted le gustaría, por ejemplo, como diputado del Partido Socialista, valoraría o le gustaría que durante una eventual administración de Michelle Bachelet se cerrara Punta Peuco y estos reos estuvieran sometidos a régimen común? Por supuesto, y ojalá que el sistema penitenciario permita que los reos, cualquiera que sea su delito, estén en condiciones de respeto a sus propios derechos humanos, son parte también de las obligaciones de un Estado, pero que no haya ningún trato de privilegio respecto de unos respecto de otros. Eso me parece, por cierto, fundamental, y yo esperaría que en el futuro esa decisión también sea adoptada y Punta Peuco sea también parte de la historia y no una cárcel de 4 estrellas o de 5 estrellas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que esté muy bien.